Son bir şey kaldı zaten. O da bizim kuzen olmadığımızı anlatan görüntüler. Bizim ondan önce davranmamız lazım artık, anladın mı? Kızım ben kimseyi öldüremem diyorum sana. Senin bebeğini kim öldürdü Ali? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. El anuncio de Ela de que en realidad es Leila y que Nur la separó de su padre hace años y arruinó su vida será un punto de inflexión para la familia YLDZ. Leila finalmente revelará el dolor y la ira que ha estado acumulando en su interior durante años. La declaración de Leila conmocionará profundamente no solo a su familia, sino a todos los que la conocen. Todos los miembros de la familia YLDZ quedarán atónitos ante esta enorme confesión. Mientras Leila habla sobre el trauma y el dolor que experimentó cuando era niña, las acciones de Nur saldrán a la luz una por una. Nur no solo le robó la vida a Leila, sino que también cometió una gran injusticia contra ella. Leila se enteró de que los planes de Nur estaban detrás de la muerte de su padre, y ha vivido con el fuego de la venganza durante años. Ahora, enterarse de que el asesino de su padre es en realidad Tufan hará que Leila se enoje aún más. Tufan quedará impactado por esta confesión y aceptará que él mató al padre de Leila. Tufan ha estado viviendo con este sentimiento de culpa durante años y ahora tendrá que confesar todo delante de Leila. Sin embargo, la confesión de Tufan no aliviará la ira de Leila, al contrario, la intensificará aún más. Leila revivirá el dolor de perder a su padre, y su odio hacia Tufan crecerá exponencialmente. Tufan se dará cuenta de que su remordimiento se ha vuelto insoportable y se inclinará ante Leila y le pedirá disculpas. Las manipulaciones de Nur también jugaron un papel importante para que los acontecimientos llegaran hasta este punto. Después de expresar su culpa y arrepentimiento hacia Leila, Tufan decidirá entregarse a la policía. La decisión de Tufan será una gran devastación para su familia y especialmente para Zivan. Zivan intentará evitar que su padre vaya a prisión. Aunque acepta los errores de su padre, no querrá perderlo. Hará todo lo posible para convencer a Leila de que perdone a su padre. Sin embargo, Leila cree que Tufan debe ser castigado debido a la ira y el dolor que ha acumulado a lo largo de los años. A pesar de los esfuerzos de Zivan, la decisión de Leila es clara: Tufan debe rendir cuentas ante la justicia. Esta situación provocará tensión a corto plazo entre Zivan y Leila. Mientras Zivan actúa con el instinto de proteger a su padre, Leila querrá que se haga justicia para vengar a su padre. Sin embargo, esta tensión fortalecerá aún más la confianza y el compromiso de la pareja entre sí. Las declaraciones de Leila no terminarán aquí. Leila también revelará que İpek no es en realidad la hija de Tufan y que Nur ha estado engañando a todos durante años. İpek es la hija de un hombre que también es el padre de Leila. Esta gran verdad cambiará por completo la vida de İpek. İpek, quien se reconoce como la hija de Tufan, es en realidad la hermana biológica de Leila. Esta verdad pondrá el mundo de İpek patas arriba. Al principio, a İpek le resultará difícil afrontar esta realidad. El hecho de que su madre Nur lo haya estado engañando durante años y pensando que Tufan es su padre será una gran decepción. Sin embargo, Leila mostrará una actitud comprensiva y de apoyo hacia İpek. Leila hará sentir a İpek que está a su lado y esto hará que İpek se acerque más a Leila. Este nuevo vínculo de hermandad que se formará entre Leila e İpek se hará más fuerte con el tiempo. Tufan experimentará un segundo shock cuando descubra que İpek no es su hija. Este acontecimiento supondrá una gran devastación para él. El hecho de que Nur lo haya engañado durante años destruirá por completo la confianza de Nur ante los ojos de Tufan. Después de este incidente, Tufan comenzará a sentir un gran odio hacia Nur y tomará medidas para divorciarse de ella. Leila no querrá quedarse en la mansión después de todos estos enfrentamientos. Todo lo vivido en la mansión le dejó recuerdos dolorosos. Le contará a Zivan sus pensamientos sobre este asunto y que quiere abandonar la mansión. Zivan comprenderá la decisión de Leila. Sin embargo, intentará convencer a Leila de quedarse un poco más porque Zivan pensará que será emocionalmente difícil para Leila dejar la mansión de inmediato. Leila aceptará la petición de Zivan y decidirá quedarse en la mansión por un tiempo más. Sin embargo, el verdadero plan de Leila es construir una nueva vida con Zivan e İpek. Planearán establecer un nuevo orden con Zivan, llevándose a İpek con ellos. En este proceso, el objetivo de Leila será sanar las heridas del pasado y mirar el futuro con esperanza.
Nur quedará acorralada después de todo lo ocurrido. Con Tufan abandonándola y la verdad saliendo a la luz, Nur ya no tiene salida. Temiendo que Layla revele el hecho de que no son primos, Nur, como último recurso, persuadirá a Mali para que mate a Layla. Nur, que intenta por todos los medios oscurecer la vida de Layla, intentará provocar a Mali diciéndole que Layla causó la muerte de su bebé. Mali no aceptará esta oferta en un primer momento. Sin embargo, la constante provocación de Nur contra Layla nublará la mente de Mali. Mientras Mali comienza a hacer planes para matar a Layla, Echo intervendrá y le explicará la verdad a Mali. Mali, al enterarse de que Nur causó la muerte de su bebé, sentirá una gran ira hacia Nur. Después de enterarse de esta verdad, Mali dejará de lado su plan de matar a Layla y se dedicará a vengarse de Nur. Mali regresará a Ferda con los hechos que conoció y tratará de restablecer una relación con ella. Mali terminará su relación con Nur y confesará que está enamorado de Ferda. Aunque Ferda cuestiona sus sentimientos por Mali, ella perdonará a Mali basándose en su pasado con él. Mali eliminará completamente a Nur de su vida y planea comenzar de nuevo con Ferda. Nur, cuyos planes fracasan, experimentará devastación en la mansión. Los papeles del divorcio que llegan desde Tufan serán el golpe final para ella. Cuando Nur vea estos documentos, sufrirá un ataque de nervios y caerá enferma. Durante el proceso de divorcio, Nur ya no cuenta con ningún tipo de apoyo. Cuando se descubra que sus hijos no son del diluvio, Nur quedará completamente indefensa. Incluso su abogado le dirá que no hay salida a esta situación. Al final de todos estos procesos, el matrimonio de Layla y Ziban se hará aún más fuerte. Layla se habrá vengado de Tufan, pero necesitará tiempo para sanar las heridas de su interior. Ziban estará junto a Layla y la apoyará, y construirán una nueva vida juntos. Ipek también apoyará a Layla y hará un nuevo comienzo con ellos. Este proceso largo y doloroso provocará cambios importantes en la vida de todos. Mientras Layla intenta curar las heridas del pasado y mirar el futuro con esperanza, las vidas de Nur y Tufan experimentarán un gran colapso. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.